Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es: ¿pueden destruirnos las bendiciones? Antes de compartir la palabra, quiero dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos siguen en este momento a través del sistema de circuito cerrado allá en La Pascana, así como también quienes están en este momento conectados con nuestras plataformas en YouTube, así como también en Facebook. Así que, ¿pueden destruirnos las bendiciones? ¿Usted qué opina? Sí, no, tal vez. ¿Cómo será? Si su respuesta es que sí, entonces ¿para qué las pide? Y si su respuesta es no, bueno, veamos a ver qué dice la Biblia. Y al terminar el mensaje de hoy, usted me dirá, ¿cuál es su posición? La gran mayoría de los seres humanos tenemos deseos, tenemos anhelos, que nosotros incubamos normalmente en nuestro pensamiento. Y una vez concebidos, guardamos en nuestras memorias a lo largo de ciertos pasajes de nuestras vidas. Hay sueños, hay anhelos que se cumplen, hay otros que no se cumplen. Hay cosas que han nacido de nosotros, hay otras cosas que provienen de parte de Dios. No necesariamente todo anhelo o todo sueño, no todos necesariamente provienen de Dios. Tenemos muchos en nuestra vida. Me acuerdo de niño, por ejemplo, yo quería ser futbolista profesional. Y quería parecerme a Pelé, así que entrenaba todos los días. Había tardes enteras en que tiraba la pelota a la pared de mi casa y ¡zas! En el patio cabeceaba, decía, allá abajo. 3 horas de puro cabecear. Obviamente que hacía mis tareas primero. Quería ser futbolista profesional, pero no se dieron las cosas. Mi padre no me iba a dejar, como que no me dejó. Y ese sueño tuvo que entrar, ¿no es cierto?, a lo más profundo de las memorias y ser guardado y ser olvidado, y hoy día ser recordado como una anécdota, ¿no es cierto?, porque dejó de ser anhelo. Entiendo que no fue un anhelo que Dios puso en mi corazón, sino que fue un anhelo propio. Tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos visiones que nosotros incubamos, hay otras que provienen de Dios, pero todos los seres humanos incubamos cierto tipo de anhelos y de sueños en nuestro interior y los guardamos en nuestra memoria. No olvidemos que si nosotros no tenemos esto, jamás podríamos tener derrotero en la vida, ¿no? Es necesario que nosotros tengamos visión para que sean estas los que nos motiven a alcanzar las cosas que Dios quiere que alcancemos. En cuanto a los creyentes nacidos de nuevo, a mí se me hace difícil comprender que alguno no tenga un anhelo particular de estar delante de la presencia del Señor. Yo creo que, ¿no es cierto?, todos los nacidos de nuevo tenemos ese anhelo de estar, ¿no es cierto?, un día parados delante de la presencia del Señor. Y es más, gozar de una comunicación, de una relación totalmente fluida con Él, recibir su guianza particular, deleitarnos en su santidad, beber de su gloria, tener a nuestro alcance la manifestación de su poder transformador. Imagínese el privilegio tremendo que tenía Adán cuando allí en el jardín del Edén, todas las tardes, dice la palabra, bajaba Dios y caminaba con él. Imagínese el privilegio, ¿no es cierto?, de decirle, tengo esta duda, Señor. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Tengo que invertir en este tipo de cosas? ¿No tengo que invertir? ¿Qué voy a hacer con el dinero que me estás dando? ¿Qué tengo que hacer para, ¿no es cierto?, guiar la vida de mis hijos? Hay tantas preguntas que tenemos, ¿no es cierto? Hasta de esas más zafadas, ¿no es cierto? ¿Cómo hiciste el cosmos, Señor?, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa vez que hiciste a Adán? Agarraste barro, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esto? Yo creo que tenemos, ¿no es cierto?, muchos temas para preguntarle a Dios. Y realmente yo creo que los creyentes
Anhelamos tener ese tipo de encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque anhelamos tener una comunicación fluida con Él. Anhelamos recibir la guianza particular sobre todas las cosas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿Cómo tengo que orar? Tantas cosas que le preguntaría. Y además de ello, deleitarme en su presencia, deleitarme en su santidad. ¿Se imagina la paz que será, no es cierto, cuando Él está ahí? ¿Se imagina, no es cierto, en toda esta vorágine de acontecimientos y puras noticias malas que tenemos, no es cierto, cada día? Sas tener ese privilegio de recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es tan importante, ¿no es cierto?, creo yo, para el cristiano, el aprender a caminar con Dios, el aprender a reconocer su presencia, porque definitivamente la vida es completamente diferente cuando existe una interrelación dinámica con Él, una interrelación de ida y vuelta, ya que en su presencia se disipan las tinieblas, se disipan los temores, y brilla el resplandor de la verdad y del amor. Cuando uno está en plena oración y está envuelto en el Espíritu Santo, ¿qué importa la crisis que hay afuera? ¿Qué importa los problemas? No importa nada. ¿Por qué? Porque lo que importa es esa presencia, que a uno lo envuelve, que a uno lo ministra, que a uno lo fortalece. Eso es lo que importa. Por eso es de que no tengo que orar por orar. Tengo que orar porque tengo un deleite de estar en la presencia de mi Señor. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. La caminata diaria con Él se hace una necesidad de vida. Cuando uno, no es cierto, abre sus ojos, su primer pensamiento, no es cierto, no es si tengo plata para comer o no. El primer pensamiento es, gracias por darme vida, Señor. Mi primer pensamiento es ese. No es mi esposa, no son mis hijos, es Él. Gracias, Dios. Un día más. Un día para charlar contigo, un día para hablarte, un día para mostrarte mi corazón, un día para pedirte, un día para que me transforme, para que me ayude a ser mejor persona. Por eso la caminata diaria se hace una necesidad de vida, llena de regocijo y de fortaleza, como para ir a enfrentar el día a día. El entendimiento de las situaciones en la vida de pronto empieza a surgir a partir de su sabiduría, esa que es impartida en nosotros a través de su palabra, a través de su presencia, a través de lo que Él nos habla, a través de lo que Él nos guía, de las enseñanzas que Él trae en nuestra vida. Y entonces empezamos a comprender la belleza que hay en Dios, la belleza que hay en nuestro Señor, y empezamos a entender cosas que antes no entendíamos. Nuestros conceptos de belleza son transformados. Nuestro modelo de vida, los lentes con los que miramos la realidad son cambiados. Se quita el paño, se quita lo borroso de lo que veíamos. Porque así es cuando Dios opera en tu vida. Si esto no está sucediendo en tu vida, ¿no es cierto? Hay algún problema contigo. Es posible que inclusive no hayas nacido de nuevo. Hay mucha gente que vive equivocada, tremendamente equivocada. Hay gente que cree que porque ha dejado de fumar, porque ha dejado de tomar, porque ha dejado de mentir, ya está, que eso es el cristianismo. Eso no, ese es un cambio superficial. Ese cambio lo puede hacer cualquiera. La cosa es cambiar lo que hay adentro, lo profundo de nosotros. El cambio, ¿no es cierto?, de aquello que acuña las cosas que luego dan fruto de maldad. Y estas se incuban en el corazón de cada uno de nosotros. Y si no permitimos que Dios las trabaje y las extirpe, vamos a seguir dando ese tipo de fruto. Y lo que vivimos es lo que decía Jesús, simple y llanamente hipocresía, tan simple como ello. Nos decimos cristianos, parece que nos comportamos como cristianos, ofrendamos como cristianos, vamos a una iglesia, pero en verdad no hemos sido transformados. En verdad no somos gente nueva. Y eso hay que entenderlo. Y hay que comprender de que el nacimiento de nuevo trae una transformación de vida. Te da la vuelta como un calcetín. No solo en aquellas cosas, ¿no es cierto?, en las cuales la gente puede mirar tu cambio. No solamente en la manera de tratar a las personas, sino un cambio profundo en tu ser. Que esto que hacías no lo vuelves a hacer jamás.
que esto que incuba otro tipo de cosas. No hay más en tu vida. La transformación tiene que ser profunda. Las razones por las cuales tú ofrendas, las razones por las cuales tú asistes a la iglesia, no pueden ser, ¿no es cierto?, para que contentar a mi familia, para que vean mis hijos, porque tienen que tener un buen ejemplo. No, vengo a la iglesia porque amo a mi Señor. Alabo a mi Dios porque estoy agradecido con Él. No puedo vivir sin alabarle, no puedo vivir sin estar con Él, no puedo sin cantar sus glorias y sus bendiciones. ¿Hay alguien que diga amén? Es completamente diferente. Alábele al que vive. No es que lo otro esté mal, sino que lo otro no alcanza el nivel, que lo otro no entre en las profundidades que se espera que entre, que haya una transformación. Lo que se espera, ¿no es cierto?, es que definitivamente tu vida sea transformada, tu vida sea diferente, para que tú seas un hombre, una mujer de influencia, primero en tu vida, en tu familia, y luego en todo el ámbito en el cual tú tienes influencia. Y esto es algo que señala muy claramente la palabra, y no lo vas a lograr si tú realmente no quitas de raíz todas aquellas cosas que te impiden ser aquel hijo de Dios que Dios quiere que tú seas. Dios no nos ha llamado a un camino de mediocridad. Dios nos ha llamado a un camino de transformación, de poder y de bendición. A afectar, ¿qué cosa? Todos los estamentos de la sociedad. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Cómo vamos a afectar a aquellos si nuestro comportamiento es el mismo que el del mundo? Si solo cambiamos por fuera. Imposible. La cosa es diferente. En tu casa se tiene que vivir paz. Tú tienes que vivir milagros. Tú tienes que vivir cosas de emoción como sanidades y bendición en tu vida. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Es por ello que yo me pregunto, ¿quién de nosotros no quiere que Dios se le aparezca, que nos bendiga, que nos conceda el cumplimiento de nuestros más caros deseos, nuestros más grandes anhelos, y nos dé una dirección clara para nuestras vidas? No entendería que un cristiano no tenga eso como un anhelo en su vida. ¿Cómo no quisiera que Dios descienda, ¿no es cierto?, y me diga, haz esto, haz lo otro? ¡Wow! No que venga ni el pastor, ni la pastora, no venga mi líder. No, que si Dios viene a mi habitación y me dice, haz esto que estás haciendo no está bien, cámbialo. Esa tu manera de actuar no es la que corresponde. Hay gente que puede trabajar en la iglesia y no tener su corazón, no haber sido transformado. Hay gente que hace las cosas, ¿por qué? Por la apariencia. Hay gente que hace las cosas de una manera, ¿no es cierto?, que tiene otro tipo de motivaciones. Hasta predicar lo puedo hacer por aparentar y tener una vida doble, una vida triple. El cristianismo implica transformación desde el tuétano. Alábele al que vive. Alábele. Lo otro es contentarse con migajas. Lo otro es contentarse, ¿no es cierto? Lo otro es contentarse con el popcorn, con las palomitas de maíz, en otras palabras. No podemos contentarnos con aquello. Hemos de llegar al meollo de las cosas, de la transformación, de la bendición. Dios nos ha llamado para ser gente diferente. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Gente portadora de su imagen. Pero alábele con ganas. Imagínense, ¿no es cierto?, si Dios viniera a nuestras vidas, si tuviera un encuentro personal con Él y dijera, haz esto, haz aquello, haz lo otro, nos concede el cumplimiento de nuestros anhelos, nuestros deseos, nos dé una dirección clara, sería espectacular. Es difícil imaginar que una persona viva, y ni siquiera digo un creyente, una persona viva, que sepa lo que vivió Salomón, no anhele tener ese tipo de favor. No anhele vivir todas las bendiciones que tenía Salomón. Imagínense, ¿no es cierto? Él primero recibió palabra profética antes de nacer, ni siquiera él, su padre. Su destino estaba trazado. Y luego es educado y criado en la corte del rey. Y este es mimado, consentido y entrenado para ser rey. Y luego todo es bendición en su vida. Le derrama, Dios le da sabiduría. Dios esa sabiduría le trae, ¿qué cosa? Le trae prosperidad.
le hace vivir, le hace saborear parte de la gloria. Los reyes de otras naciones lo buscan. ¿Para qué? Para escuchar de parte de él lo que tiene para los demás. Toma juicio en las cosas y define las cosas con una sabiduría espectacular. Su fama, su prestigio, la gente que está a su alrededor se viste mejor, la gente que está a su alrededor come una maravilla, los lugares donde viven, el techo que los cobija es espectacular. ¡Wow! Pregunto, cristianos, hijos de Dios, si Dios puede bendecir así a una persona como la bendijo a Salomón, ¿tú no querrías tener algo así? ¿O quisiera solo un pawichito de calamina, piso de tierra, baño a 100 metros de distancia? No. Si has conocido lo que Dios es capaz de hacer en la vida de Salomón, yo no creo que haya gente viva con 2 dedos de frente que no quiera vivir aquello. Si tu Dios puede hacer eso, ¿por qué no? Alábele al que vive. ¡Alábele! Así que para mí es difícil imaginar a una persona viva que no quiera tener el favor de Dios y la bendición que tuvo Salomón. Imagínense esa dimensión. Hemos de entender que muchas veces Dios se revela a las personas en la medida del hambre, en la medida del deseo ferviente que tengamos de algo y de nuestra capacidad para obedecer. Dios responde a nuestra inquietud. Dios responde a nuestras preguntas. Dios responde a aquellas cosas que no tenemos en claro. Si hay alguien a quien podemos acudir para que Él traiga luz, es precisamente a Él. Él tiene todas las respuestas. Entonces, esto es algo que hemos de aprender a hacer parte de nuestra vida, de nuestro diario caminar, nuestro diario vivir, y a deleitarnos en ello. Y es así como Dios se va revelando a las personas cuando tú tienes hambre por conocer algo de algo. ¿Cómo es de que alguien se entera de algo? Pues preguntando. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no preguntas, ¿cómo vas a recibir respuestas? Si tú no te interrogas, tú no te acercas a Dios y le dices, Señor, ¿y esto cómo es? ¿Cómo he de entender esto? ¿Qué estás esperando? Que te caiga por ósmosis. Entonces, Dios se revela al hombre muchas veces por el hambre que él tiene, porque el hambre que tiene el hombre sobre cierto tipo de cosas, y por la capacidad de obedecer que tenemos, porque Dios, si se revela, es para que tú lo obedezcas, no para que sigas haciendo las cosas a tu manera, sino a la manera de Dios. Entonces es cuando Él se revela a ti, cuando tienes hambre por algo, por conocer algo, y a la vez, ¿qué cosa? Y a la vez estás dispuesto a obedecerle. Y eso es un requisito muy importante que hemos de ver en nuestras vidas y de volver a pensar y reflexionar si en verdad estamos caminando con ello, o camino conforme a mi sabiduría, a mi manera de ver las cosas, a mi manera de resolver los temas. Y te pregunto, ¿y qué diferencia hay entre vos y lo que vive el mundo? ¿Qué diferencia hay en ello? Cuando Dios se apareció a Salomón 2 veces, Él lo puso en una categoría de hombre que prácticamente casi nadie, muy pocos, experimentaron. Personas que hubieran tenido un encuentro personal con Dios, particularmente en el Antiguo Testamento, posiblemente Adán, Eva, Moisés, Josué, lo hayan precedido, pero podemos contarlos con las manos de los dedos. No, al revés, con los dedos de la mano. Al hacerlo, al Dios venir y aparecerse 2 veces a Salomón, lo habilitó para convertirse en un gran reformador, en un hombre que iba a brillar,
y en un gran constructor del pensamiento. Miren, ¿no es cierto?, cómo trascienden las personas que edifican pensamiento hasta nuestro tiempo. A su vez, también él iba a ser un gran desarrollador de la revelación de Dios, de qué Dios quiere que hagamos, cómo quiere que lo hagamos. Pero todo eso no tenía que ver exclusivamente con Salomón. Todo eso tenía que ver con el propósito que Dios tenía para su ciudad, para Jerusalén y para la nación de Israel. Porque muchas veces nosotros pensamos que la bendición y las cosas que Dios revela son por nosotros, porque somos buenitos, porque nos merecemos. Tanto hemos sufrido que Dios se ha apiadado y nos ha regalado y nos ha bendecido. Dios siempre mira más allá de lo que mira el hombre. Dios no es hombre. Por eso el propósito de todo ello en la vida de Salomón estaba ligado con su ciudad, con ese propósito grande de hacer de Jerusalén el centro de adoración a Dios. Estaba ligado con el destino de su nación. He ahí la importancia, por eso, del derramamiento que Dios hizo sobre la vida de Salomón. No solo tenía que ver con él, sino con el propósito más grande. Por eso nosotros hemos de contestarnos, hemos de preguntarnos, diré mejor, si lo que Dios está haciendo en mi vida es exclusivamente para mí y para los míos, o si definitivamente esto que Dios está haciendo tiene otro tipo de propósito y otro tipo de trascendencia. Amén. Así de grande como fue el ministerio, el favor de Dios sobre la vida de Salomón, así de grande también fue su colapso. Exactamente, tan grande como fue su gloria, fue su caída. La Biblia dice lo siguiente en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Y acompáñenme a leer esta cita bíblica que dice lo siguiente: y se enojó Jehová contra Salomón. ¡Wow! Y se enojó Jehová contra Salomón. Está escrito en la palabra de Dios así, con todas sus letras. Salomón, que había sido educado, que había sido lleno de toda la bendición de los mejores maestros, que había sido preparado para ser rey, que cuando ya fue rey, fue bendecido con la visita de Dios, ya fue este hombre lleno de gloria, lleno de sabiduría, lleno de todo eso, lleno de prosperidad y de bendición. Y aquí viene esta palabra que es realmente dura. Y Jehová se enojó con Salomón. Me detengo ahí solo para decirte, si Jehová se enojó con este que parecía ser el chupa, que parecía ser alguien que tenía, ¿no es cierto?, un tratamiento súper especial, lleno de bendición, lleno de favor, lleno de todo lo demás, ¿no podrá enojarse contigo? ¿No podrá tu actitud o lo que tú haces o las cosas como manejas tu vida provocar el enojo de tu Padre Celestial? Esto es algo que hay que preguntarse. Sigamos leyendo la cita bíblica. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. No deja al aire el tema, dice, esta es la razón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Esta declaración de Dios es realmente fuerte. Realmente, ¿no es cierto?, yo no quisiera estar en los zapatos de Salomón. Porque que se enoje Juan, que se enoje Pedro, que se enoje mi jefe, que se enoje el que quieran contra mí. Pero ¿sabe qué? Que se enoje Dios contra ti. Ay, mamá, me estoy haciendo pipí. Dura cosa es caer en manos del Dios viviente, dice su palabra. Vamos a tener muy claro este tipo de concepto. E imagínense, ¿no es cierto?, lo que dice esta palabra. Esta declaración definitivamente es tremendamente fuerte. Contra un hombre
o sobre un hombre que recibió todo el favor, toda la bendición y la prosperidad que ni siquiera había él anhelado. La historia de la vida de Salomón nos muestra una vida llena de bendición desde su infancia, desde antes de nacer, una vida llena de prosperidad, una vida plena de sabiduría. Y viene y recibe esta declaración de parte de Dios. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué clase de final es este? Este obviamente no es el final de una película, no es el final de Hollywood, que acostumbra, ¿no es cierto?, en que todos vivieron felices, no. Este final es un final tremendamente triste. Es tremendamente triste que luego de haber vivido toda esa prosperidad, esa bendición, todo ese favor y todo lo que significó haber tenido semejantes niveles de gloria, este hombre termine siendo sentado y que Dios diga sobre él: y se enojó su padre contra él. ¿Hay alguien que lo está entendiendo? ¡Wow! ¡Wow! Es realmente un final tremendamente triste. Que luego de haber experimentado esos niveles de bendición, le llegara esta palabra de parte de Dios. Y más aún todavía, lo que termina añadiendo el versículo, porque señala algo más cuando dice que Jehová se le había aparecido 2 veces. Y lo deja bien claro en la palabra. Este recibió 2 visitaciones de parte de Dios, y a pesar de eso, decidió ser él su rey y señor. Decidió ofrecer sacrificios en lugares altos. Al principio los ofrecía a Jehová, cosa que no había sido enseñada por Dios. Él había dicho: vayan al arca del pacto. Luego había dicho: no tomen mujer extranjera. Y él fue y tomó mujeres extranjeras. Si ustedes se dan cuenta, su debacle no empezó en el primer momento. La Biblia dice que llegó a tener 700 mujeres y 300 concubinas. Galanazo, por supuesto. Su sabiduría parece de que le funcionaba bien en ese sentido, pero él estaba acumulando el tema hasta que Dios dijo: basta. Porque hay que entender la misericordia de Dios. Dios te advierte: ya no hagas esto, ya no hagas, no permitas que se convierta en una iniquidad, ya no lo hagas, cambia, manda un mensajero, manda otro, te habla a través de la palabra, te advierte, sigue. Bueno, hasta que llegue el día en que quita su mano. Y cuando Dios quita esa mano encima de ti, ay mamá, quedas a expensas de don Sata para que te revuelque como él quiera. Compréndalo. Así funciona esto. Realmente, como le decía, es un tema así, muy triste. Y él declara, ¿no es cierto?, y le dice tan claro en esta última parte del versículo: Jehová se le había aparecido 2 veces. Como para que no quede la más mínima duda del nivel de favor del cual había gozado Salomón. No, este nivel de favor no lo goza cualquier hombre. Él había gozado de un privilegio enorme. Al final de sus días, Salomón experimenta el colapso. ¿Y el colapso dónde está? No es que le quiten su plata, no es que le quiten, ¿no es cierto?, sus propiedades. Se enojó Jehová con él. Se enojó Dios con él. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Que el Señor se enoje contigo. Qué cosa dura. Qué cosa tremenda.
Dios no es como el hombre, para nada es como el hombre. Dios no se anda jactando a sí mismo. Mira mi hijo, mira cómo lo bendigo a este, mira cómo lo prospero. Dios no anda en ese tipo de plan. El hombre anda, ¿no es cierto?, haciendo aspavientos. Mira mi hijo lo que tiene, mira esto, mira todo. Dios no es así. Dios no se jacta de nada de eso. Nuestro Señor es completamente diferente en ese sentido. Nuestro Señor tiene un corazón de bondad impresionante. Nuestro Padre es maravilloso, es Padre bueno en toda la extensión de la palabra. Y esto es lo que sucede así. Muchas veces, como le dije, Él se revela según la medida de nuestra hambre, de nuestro anhelo por las cosas y de nuestra capacidad de obedecerle a Él. Hace cosas que son impresionantemente por el amor que nos tiene. Dios, porque nos ama, hace cosas maravillosas. No transgrede sus principios, pero ¿sabe qué? Él ama a sus hijos y quiere bendecirlos. Ya me imagino, ¿no es cierto?, lo que habrá sucedido en el corazón de Dios aquel día, en aquel tiempo. Esto es como cuando tú tienes, ¿no es cierto?, tus hijos, y tú los amas, y tú los has criado. Tú anhelas de que les vaya bien. Tu anhelo es de que le vaya 10 veces mejor que a ti, que tengan todo lo que tú no tuviste. Es más, tú empiezas a soñar para ellos, trabajas para que eso sea realidad, para que alcancen en todos los sentidos, que tengan una comunión espectacular con Dios, que tengan una prosperidad, si es posible, inagotable, que tengan todo lo que anhelan tener. Ese es el corazón de un buen padre. ¿Usted cree que Dios no tiene ese tipo de corazón para con sus hijos? ¿Tú crees de que Dios dice, no es cierto, no, que esto se la pasen, no es cierto, con una casita de latón nomás de ahí, de calamina y de piso de tierra? No. Y que tengan su baño a 100 metros de distancia. Yo no creo que Dios sea así. Yo creo que mi Padre es bueno y que mi Padre quiere prosperar a cada uno de sus hijos, quiere colmarlos de su favor, que el corazón de mi Padre es maravilloso. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Así que Él se ha tenido que sentir golpeado como un padre en lo natural, que ha cuidado a ese hijo, que lo ha hecho crecer, que ha avanzado con el que tenía comunión, que era maravilloso, pero de pronto se empieza a chuequear, de pronto empieza a hacer cosas que lastiman mi corazón, que lastiman el corazón de su padre, y de pronto se rebela en contra de su padre. ¿Cómo quedas tú? ¿Cómo crees que estaba el corazón de Dios cuando Salomón subía a los lugares altos? Cuando no estaba obedeciendo, cuando él estaba siendo el guía para el resto de su pueblo, aunque a pesar que iba a presentar ofrendas a Jehová al principio. Y qué peor cuando él empieza a llevar y a construir altares y lugares para dioses ajenos por causa de sus mujeres. ¿Cómo crees que se sentía el corazón de Dios? En el que había derramado todo, al que le había dado sabiduría, al que le había hecho probar la bendición, la prosperidad y todo lo demás, al que se había convertido en modelo. ¿Cómo crees que estaba el corazón de Dios en ese momento? Yo creo que el corazón de Dios estaba angustiado. Cada que lo veía hacer aquello, y se contenía. Y le mandaba emisarios y le decía y le ponía, hasta que llegó un momento y dijo, basta, me ha enojado. Y lo expresa. La angustia por Salomón ha debido ser enorme, porque ha llegado a la hora de corregir a tu hijo. Esto pasa igual con el padre. Cuando el hijo está caminando mal y tiene que corregir al hijo, porque si no se pierde. O lo corrige, punto. No hay más tiempo para otro tipo de actitud. ¿Usted cree que el padre lo está haciendo con total gusto? No. Si el padre es bueno, está guiado por el Espíritu de Dios, quiere el bien de su hijo y sabe que por el bien de su hijo necesita enderezarlo.
necesita corregir sus actitudes. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. ¿Por qué? ¿Por qué digo de que en el corazón de Dios debió haber mucha angustia? Porque no solo se trata del comportamiento de Salomón, se trata de que está ejecutando una de las traiciones más grandes y más viles que hay en la palabra de Dios. El hijo que ha recibido todo, el hijo que ha recibido la bendición, la prosperidad, la sabiduría, el hijo que ha recibido todo esto está, ¿qué cosa? Está entrando en un campo de traición. Es de la traición más baja y sucia de la cual tenemos conocimiento en la palabra. Y el fruto de esa traición va a ser, ¿qué cosa? Va a ser que en el próximo, cuando él muera, en el próximo reinado, se divida la nación. Y quede el reino de Judá y el reino de Israel. La consecuencia de su caída va a ser una consecuencia sobre la nación entera. ¡Wow! Esta es una tremenda traición. ¿Cuántas personas en toda la historia pueden decir que Dios se les apareció una vez? ¿Y cuántas pueden decir que Dios se les apareció 2 veces? Sobran los dedos de la mano. De hecho, son muy pocas las personas. Y a nadie jamás se le concedió el favor y la bendición que le fueron dadas a Salomón. Aquí no estamos para tirar piedras sobre Salomón. ¿Cuántos dicen amén? No sacamos nada con él. Aquí estamos reunidos para aprender qué nos quiere enseñar la palabra de Dios. Entonces viene una pregunta que es lógica, que se desprende una pregunta de esto. ¿Qué hay de que nosotros nos convirtamos en un pueblo bendecido? En un pueblo aún más bendecido de lo que ya somos. En otras palabras, ¿cuál es la intención de Dios al bendecirnos? Porque, que yo sepa, Él trae bendición, tenemos casa para vivir, comemos, tenemos comida, gozamos de una serie de cosas, hay pilchas, ninguno viene desnudo. La bendición de parte de Dios. Tenemos trabajo, nos ha dado de inteligencia, nos ha regalado salud. En medio de toda esta pinche pandemia, ¿no es cierto? Hemos salido bien nomás, librados. Muchos no han podido hacerlo. Gracias, Señor. Muchos tenemos hijos que son realmente un lujo de hijos. Otros tenemos nietos y son un lujo de nietos. Nuestros hijos están bien, tienen trabajo, no están pasando necesidad, no están pasando. Óigame, ¿cuánta gente hoy día no tiene trabajo? ¿Cuántos hoy día no tienen para llevar el pan a su casa? La certeza de que mañana van a tener para llevarlo. O no tienen para comprarse las medicinas que necesitan. Y si tú las tienes, debías ser agradecido. Alábele al que vive. Entonces, ¿qué hay de que nos convirtamos en un pueblo más bendecido de lo que ya somos? ¿Cuál es la intención de Dios? Yo estoy convencido de que Dios nos disciplina para que sus bendiciones no nos terminen destruyendo. Porque muchos de nosotros somos incapaces de manejar bendición. A muchos de nosotros se nos sube la crema muy fácil a la cabeza. La crema del poder, la crema del dinero, la crema del tener,
la crema del prestigio profesional. Y andamos como pavos reales, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que estamos desnudos. Pero así somos, así es el hombre. Yo estoy convencido de que Dios viene y corrige, disciplina, para que sus bendiciones no nos terminen destruyendo. ¿Por qué le digo esto? Porque el deseo de nuestro Padre Celestial, el deseo de Él es llenar nuestras vidas con su favor, como lo hizo con Salomón. El deseo de Dios para con sus hijos es derramar todo el favor que Él tiene sobre tu vida, derramar bendiciones. ¿Y sabes qué? Y su deseo de derramar bendiciones y de darte todo el favor que Él tiene para ti, ¿sabes?, es mucho más de lo que tú piensas o de lo que tú le pides. Así señala la palabra, si mal no recuerdo, en Efesios 3:20. Más allá de lo que piensas, más allá de lo que crees, más allá de lo que pides, eso es lo que tu Padre quiere darte. Alábele al que vive. No lo que puede, lo que quiere darte. Alábele, alábele. Pero la pregunta permanece: ¿podemos sobrevivir al favor? ¿Podemos sobrevivir a sus bendiciones? ¿Y que nuestro corazón no sea parte de ello? ¿Que nuestro corazón no sea parte de Dios? Que realmente sigamos teniendo un corazón humilde, agradecido delante de Dios, obediente. ¿Dispuesto a qué? A entender que desnudo vine y desnudo me voy a ir. Entonces tiene que tener algún tipo de propósito, lo que Él hace con nosotros cuando derrama su favor y su bendición. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, ¿podemos sobrevivir a las bendiciones? Pablo, el apóstol, nos dio su visión sobre este asunto. Y lo hizo de una forma muy clara. Está en Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Y dice así Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Wow, qué capo, ¿no ven? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, qué tremenda declaración. Wow. Pero no nos podemos quedar con que qué tremenda declaración y para de contar. He de hacer la mía. He de comprender qué me quiere decir Pablo. ¿Qué nos quiere decir con esta palabra? En otras palabras nos dice, la fuerza que necesitamos cuando estamos pasando por pruebas, esa fuerza que necesito para atravesar en medio de la prueba que estoy viviendo, que estoy pasando, es la misma fuerza que yo necesito para cuando estoy en abundancia, para cuando estoy bendecido. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. La misma fuerza. ¿Por qué? Porque las bendiciones nunca, escúchelo bien, las bendiciones nunca deben reemplazar nuestra confianza en Dios. Ni el dinero, ni la salud, ni las posiciones, ni los cargos, ni el poder, nada puede ocupar el lugar de Dios. El primer lugar en tu vida, en tu corazón, en tu mente, tiene que ser para Él. No puede ser para tu hijo ni para tu hija, es para Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Ahora bien, las bendiciones que coexisten con la confianza se convierten en la plataforma para el tipo de crecimiento, para el tipo de incremento que Dios y que solo Dios puede traer a tu vida. Ese es el tipo de bendición que no causa tristeza. Imagínese aquel que está haciendo transacciones turbulentas, aquel que está robando. ¿Usted cree que está en paz, por muy rico que sea?
Esa riqueza añade tristeza. Pero nosotros, dice la palabra, que la riqueza, la bendición de Dios, es la que no añade tristeza. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Así lo establece la palabra en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que esas bendiciones que coexisten con la plataforma de la confianza, que coexisten con la confianza, se convierten en el trampolín para el tipo de crecimiento que solo Dios puede usar, que solo Dios puede traer a tu vida. Esa bendición que no trae tristeza. Desarrollar una relación con Dios que no cambie ni en tiempos de bendición ni en tiempos de prueba es uno de los desafíos más importantes que enfrentamos los creyentes. Mi relación con Dios no debe cambiar cuando Él me hace abundar en bendición o cuando estoy pasando por prueba. Mi corazón y mi relación para con Él siempre debe ser el mismo. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. No puede estar sujeto a si hace calor o no hace calor, o si hace frío, no, cambia mi relación con Dios, a si llovió o no llovió. No puede estar expuesto a factores externos. Mi relación con Él siempre tiene que ser una relación de calidad, la relación de un padre amoroso con un hijo que lo ama, lo respeta y lo adora. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas, mi hermano. Si nosotros no abordamos estos temas con responsabilidad, con compromiso y los tratamos a fondo, nosotros no vamos a poder ir donde necesitamos ir y alcanzar y lo que podemos alcanzar y debemos alcanzar en los últimos días. No vamos a poder ser exitosos al final del camino, de la tarea encomendada por Dios. Salomón lo hizo bien a lo largo de muchos años de su vida. Y empezó con una pequeña grieta. Esos tiempos que nos están tocando vivir son tiempos muy difíciles. Traigamos a memoria todo lo que trajo la pandemia. ¿Fue fácil? Fue algo muy difícil, algo que afecta a la economía, afectó la salud. Incluso había riesgo de muerte en un momento más alto que en otro. Nos trajo desánimo. Muchos de nosotros todavía estamos viviendo ¿qué cosa? Las secuelas en algunos casos físicas y en otros casos emocionales de lo que ha sucedido. Ese tema de la guerra ha empezado a traer, ¿no es cierto?, una escalada inflacionaria en el mundo entero. La ola solo está tardando en llegar un poquito, ya sentimos lo que está sucediendo. ¿Y qué hay de toda esta sequía que estamos viviendo? Es algo preocupante que los campos estén, ¿no es cierto?, como están. Porque tiene que ver con mi hermano, mi hermana. No podemos ser ciegos a lo que sucede en el mundo entero. Dios no nos dijo, mírense el ombligo y pare de contar. Tu vida se circunscribe a tu ombligo y a tu familia. Porque vivimos en un mundo interrelacionado. Y Bolivia no es una isla. No podemos ser ciegos de todo lo que está sucediendo. A cómo la maldad se está desencadenando a todo nivel. En esta nación y en las naciones aledañas. A todo nivel. La descomposición es tremenda. Y la maldad, ¿no es cierto?, está agarrando niveles exponenciales. Entonces, habrá que tener las orejas paradas de qué es lo que está sucediendo y cómo quiere que caminemos Dios. ¿Hay alguien que diga amén?
Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. Tal vez la posición cómoda de sentarme a recibir, tal vez se acabará. A mí me llama mucho la atención cuando leo esas noticias y algunas veces que pasan por la televisión. Entrevistas a gente que está ahí en esas ciudades sitiadas, que decían, ¿no es cierto?, a riesgo de nuestra vida teníamos que salir a buscar agua y comida. Esas personas tienen que vivir como ratas, en túneles, en subterráneos. Hace mes y medio, estaban gozando de la vida. Estaban tocando sus cumbias favoritas. Mentirosa. Estaban viviendo todo tranquilo. Y hoy día están como ratas. No estoy buscando ni diciendo quién tiene culpa, quién no tiene, quién invadió, quién no invadió, quién hace esto, quién hace. No, digo, la maldad del hombre está desencadenada. El diablo está haciendo turumba en las naciones. Y esta no es la excepción. Nuestro país no lo es. Así que es tiempo para tener una actitud respecto del Señor. Una actitud que venga alineada con sus principios y su palabra. Y nos dejemos de hipocresías, de hacernos los cristianos, sino que en verdad lo seamos. Aunque el mundo se levante a acusarnos, lo que importa es la relación que tengamos con Él. Recuerda la palabra. Ningún arma forjada en contra de ti prosperará. Por un camino vendrán contra ti, por 7 saldrán huyendo. Y caerán a tu diestra 1000 y a tu siniestra 10,000, pero a ti no te constará. Hay alguien que diga amén. Necesitamos mirar nuestro interior. Necesitamos entender lo que Dios quiere que entendamos a la luz de su palabra. El cambio tiene que ser profundo. La demanda cada vez va a ser más grande. Comprendámoslo. Pongámonos de pie, por favor. Amado Padre, junto con mis hermanos me presento delante de ti en este día para pedirte, Altísimo Dios, que escuches nuestra oración, para pedirte, precioso Señor, que tu precioso Espíritu Santo guíe nuestras vidas, para pedirte perdón por el pecado de nuestra nación, Señor, por toda la maldad que se ha desencadenado en nuestro país, porque tal vez no hemos sido diligentes, Señor, al hacer la tarea de evangelizar a otras gentes, de presentarles a ti que eres el renovador, el transformador. Perdona, Señor, por decirnos hijos de Dios, cristianos, y no caminar como ellos, Padre, conforme a lo que establece tu palabra. Perdona mi pecado y mi maldad, Señor. Renueva mi entendimiento y transforma mi vida, Señor. Ayúdame a ser esa persona que tú anhelaste que siempre fuera. Esa que un día del caos tú puedas decir: en este mi hijo, en esta mi hija tengo contentamiento. Que sepa apreciar el amor y tener gratitud, Padre amado, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vivir una transformación profunda, Señor.
no solo un cambio exterior, sino un verdadero nacimiento de nuevo. Que tu precioso Espíritu Santo guíe nuestros pasos, guíe nuestro hablar, nuestro compartir, nuestro hacer. Nos guíe día a día, Señor, en cada decisión, en nuestra vida, en nuestro trabajo. Padre amado, que tengamos una dependencia, una relación contigo permanente, Señor. Guárdanos de todo mal. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice nuestras vidas. Protégenos, Señor amado, y danos la sabiduría para caminar agradándote a ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted tiene algo más en su corazón de hablar con su papá, aproveche en este momento y hágalo. Porque usted sabe que el Espíritu Santo muestra cosas que Él quiere tratar en nuestras vidas. Hágalo. No lo deje para más tarde. Que el Señor nuestro Dios Todopoderoso bendiga tu vida. Que el favor de Dios se derrame sobre tu vida. Que Él guíe tus pasos, que tu corazón nunca cambie para con Él, sino sea un corazón rendido a Él. Que en todo tiempo y lugar seas genuino con Él. Que Dios bendiga tu entrada y tu salida. Bendiga tu hogar y tu familia. Prospere esta ciudad, sane el corazón de esta ciudad y transforme la nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que les vaya bien. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espalda a su presencia.